Paz y bien, muchachos. En esta oportunidad vamos a seguir practicando con vectores. Entonces, para lo cual vamos a realizar las siguientes pichanguitas. El primer ejercicio. Según los vectores mostrados, todos de igual módulo de una unidad, identifique la veracidad o falsedad de las proporciones. En la primera proporción nos indican todos los vectores son iguales. Para ello tenemos que recordar qué son vectores iguales. Son aquellos que van a tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces acá observamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vectores que están en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5 vectores que están en la dirección vertical, ¿no? Y en el mismo sentido también. Entonces, 8 en el eje horizontal, ¿no? Esos son iguales, y 5 en el eje vertical, que son diferentes a los que están en el eje horizontal. Por consiguiente, en la primera proporción todos los vectores no son iguales, Entonces la proporción es falsa. En la segunda proporción, ¿hay 8 vectores iguales? Entonces ya habíamos visto, efectivamente, hay 8 vectores que están en la misma dirección, en el mismo sentido, y tienen como módulo igual a 1. Acá está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la proporción 2 es verdadera. La tercera proposición, el módulo de la resultante vale raíz cuadrada de 89. Veamos, para ello tenemos que ver que en el gráfico hay 8 vectores horizontales que tienen el mismo sentido. Y también hay 5 vectores verticales que tienen el mismo sentido, ¿no? Entonces, para lo cual hallamos la resultante de los vectores que están en el eje horizontal. Como hay 8, entonces su valor va a ser 8 unidades. Y en el eje vertical hay 5 vectores, entonces su resultante RY va a ser igual a 5 unidades. ¿Cómo hallamos el módulo de la resultante? Entonces, como hemos visto acá, hemos utilizado el método del paralelogramo. Entonces tenemos que hallar la diagonal. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las resultantes que están en el eje X, que hemos hallado que es 8, y la resultante que están en el eje Y, que hemos hallado es 5. Entonces raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Resultante igual raíz cuadrada de 64 más 25. Sumados nos da resultante igual raíz cuadrada de 89. Por consiguiente, la proposición 3 es verdadera. Ejercicio número 2. Nos preguntan cuál es el valor de la resultante si los vectores están colocados en un rectángulo. Entonces acá vemos el rectángulo, ¿no? Cuyos lados paralelos horizontales tienen el mismo valor de 8 y los lados verticales tienen valor de 6. Primero lo vamos a realizar gráficamente. Entonces, colocamos los vectores uno a continuación del otro. ¿Ah? Vector horizontal, seguimos con el vector vertical, horizontal, vertical, y la resultante es, recordemos, la unión del origen del primer vector hacia el extremo del último vector. Esa sería la resultante, en forma gráfica. Lo mismo, tendríamos que sumar los vectores horizontales, este vector más este vector, nos va a salir la resultante en el eje
X. Y la resultante en el eje Y nos va a salir sumando este vector más este vector. Y por el método del paralelogramo también hallamos la resultante, que es la misma en este gráfico, ¿no? Entonces, para hallar analíticamente el valor de esta resultante, usamos Pitágoras nuevamente. Entonces, la resultante en el eje X va a ser igual 8 más 8, igual a 16. La resultante en el eje Y va a ser 6 más 6 igual a 12. Eso reemplazamos en el teorema de Pitágoras. Entonces, resultante igual, la resultante en el eje X, que es 16 al cuadrado, más la resultante en el eje Y, que es 12 al cuadrado. Entonces, 16 al cuadrado, 256 más 12 al cuadrado, 144. Sumados nos sale raíz cuadrada de 400 y la resultante que nos están pidiendo, entonces es 20. Muy bien. Problema número 3. Determinar el módulo de la suma de los vectores A, B, C, mostrados en la figura, donde el módulo de A es 8, el módulo de B es 3, el módulo de C es 5. Entonces, para ello, observamos en el gráfico, es un triángulo en que en este triángulo JMK, el valor de este lado es X. En el triángulo MLK, el valor también acá es X. O sea, estos lados son iguales. Entonces veamos, a ver, resolvamos el problema. Entonces, en el triángulo JMK, observemos, ¿no? Hemos colocado un vector ficticio acá, X, ¿no? Entonces, en este triángulo hay tres vectores. Veamos qué vectores están uno a continuación del otro. El vector X, luego viene el vector B. Están uno a continuación del otro. Entonces, en este triángulo, la resultante va a ser A, ¿no? Entonces, por eso decimos que A es igual a X más B. X más B. Del cual despejamos X, que va a ser igual a A menos B. Lo mismo, observamos el triángulo MLK. MLK. También colocamos un vector ficticio X acá. Y también observamos quiénes están uno a continuación del otro. Y observamos que el vector X, luego a continuación está el vector C. Entonces la resultante es la unión del origen del vector X hacia el sentido del vector C. Entonces B va a ser la resultante. Entonces B es igual a X más C. Y despejamos de ahí también el vector X, que va a ser igual al vector B. Esto pasa al otro miembro con signo cambiado, menos C. Entonces, como los vectores X son iguales, entonces vamos a igualar las ecuaciones 1 y 2. Entonces, A menos B, ¿tá? Que es X, este X en la primera ecuación, va a ser igual a este X en la segunda ecuación, que es B menos C. Entonces, transponemos los términos, hallamos que 2B, ¿no? Esto pasa al otro lado, con signo cambiado, entonces se va a convertir en B más B, va a ser 2B, igual, ¿no? Este pasa al otro lado, con signo cambiado, a A más C. ¿Listo? Entonces 2B igual a A más C. Perfecto. Pero nos dicen también
que cuando hay varios vectores, la resultante se encuentra sumando los vectores componentes. Entonces tenemos acá resultante igual al vector A más el vector B más el vector C. Observamos que 2B es igual a A más C. Entonces esta A más este C reemplazamos por 2B. Como acá me queda B, le colocamos B nomás acá. Entonces 2B más B, 3B. La resultante, entonces reemplazando con el valor de B, que es 3, entonces decimos 3 por 3, 9. Entonces la resultante o el módulo de la suma de los tres vectores va a ser igual a 9. Muy bien, muchachos. Ejercicio número 4. El módulo de la resultante del siguiente sistema es, vamos a hallar el módulo de la resultante. Si el vector A dice que es 10, el vector B 4, el vector C 6, raíz cuadrada de 2. Muy bien, recordemos, para encontrar la resultante de los vectores, de varios vectores, tenemos que descomponer los vectores. Entonces, descomponemos el primer vector, el vector A. Proyectamos sobre el eje X y encontramos la componente AX, ¿no? AX. Proyectamos sobre el eje Y, encontramos la componente AY. Entonces, ahí está la descomposición del vector A. Lo mismo hacemos para el vector B. Proyectamos sobre el eje X el vector B y encontramos la componente BX. Proyectamos sobre el eje Y y encontramos la componente BY del vector B. Lo mismo para el vector C. Proyectamos sobre el eje X y hallamos la componente CX. Proyectamos sobre el eje Y y hallamos la componente CY. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la resultante de estos tres vectores? Entonces, observamos que hay vectores que están sobre el eje X y vectores que están sobre el eje Y. Entonces, hallamos primero la resultante de los vectores que están sobre el eje X, que va a ser esta, Rx. Luego hallamos la resultante de los vectores que están en el eje Y, que va a ser esta. Y la resultante total, utilizando el método del paralelogramo, lo encontramos de esta manera, ¿no? Ahí está la resultante. Este sería en forma gráfica. ¿Ya? Muy bien. En forma analítica, usamos entonces para este gráfico el teorema de Pitágoras, en la que nos dice que la resultante al cuadrado es igual a la resultante de los vectores que están en el eje X al cuadrado más la resultante de los vectores que están en el eje Y al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, reemplazando. Ahí está. ¿Cuál es la resultante de los vectores que están en el eje X? Ser en el gráfico acá. Primero, AX, ahí está, AX, positivo, porque está en el eje positivo, ¿no es cierto? ¿No? Estos dos vectores están en el eje negativo, ¿no? En el eje X negativo. Entonces, será menos BX y menos CX, menos BX y menos CX. ¿Correcto? Muy bien. Reemplazando, ya sabemos que en este triángulo es el cateto adyacente. En este triángulo, el cateto adyacente. En este triángulo, el cateto adyacente. Y el cateto adyacente siempre vamos a
utilizar la función coseno. Entonces, AX va a ser igual a A por el coseno de 37 grados. Menos el vector B por el coseno de 60 grados. Bx va a ser al vector B por el coseno de 60 grados. Menos, dice acá, menos el vector C por el coseno de 45 grados. A ver, veamos. Reemplazando. Rx entonces va a ser igual, el vector A vale 10, coseno de 37, 4 quintos, menos el vector B, 4, coseno de 60, 1 medio, menos el vector C, 6 raíz de 2, coseno de 45, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Desarrollando la operación, tenemos acá, me sale acá 8, menos 2 y menos 6. Simplificando acá, 6. Entonces me sale 8 menos 2 menos 6 igual a 0. Entonces la resultante en el eje X es igual a 0. ¿Cierto? Es igual a 0. Muy bien. Veamos ahora la resultante en el eje Y. También observamos que aquí hay 3 vectores. 2 vectores que están en el eje positivo y un vector que está en el eje negativo de Y, ¿no? Entonces, sumamos. Ya sabemos. Entonces, esto va a ser igual a AY más BY menos CY. Entonces, reemplazando con sus valores, ¿cómo hallamos la componente AY? Recordemos, en este triángulo rectángulo, el AY tiene este mismo valor, ¿no? Es el cateto opuesto. Es el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto siempre se halla con el seno, ¿no? Con el seno. Entonces, la componente AY va a ser igual al vector A por el seno de 37 grados. Lo mismo hacemos para la componente BY. BY es este mismo lado. En este triángulo es el cateto opuesto. ¿Cómo hallamos el cateto opuesto? Con el seno. Con el seno. Entonces, BY va a ser igual al vector B por el seno de 60 grados. Menos la componente CY. De la misma forma. Acá está. En este triángulo CY. Esto lo trasladamos a este lado. Es el cateto opuesto. Si el cateto opuesto hallamos con el seno. Entonces va a ser igual al vector C por el seno de 45 grados. Entonces, reemplazando, también obtenemos, a ver, RY va a ser igual al vector A, 10, seno de 37, 3 quintos, esto por triángulos notables, más B, que es 4, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, menos el vector C, que es 6 raíz de 2, seno de 45 es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Simplificando y operando, a ver, tenemos acá 10 por 3, 30 entre 5, 6. Acá mitad, me sale 2 raíz de 3, menos, acá simplificando me sale 6. Entonces, más 6 menos 6, 0, y me queda 2 raíz de 3. Luego, observamos que la resultante es esta, ¿no? Para ello usamos Pitágoras, ¿no? Acá está. El teorema de Pitágoras. Reemplazando en esta fórmula, tenemos que la resultante es igual a raíz cuadrada de
Rx al cuadrado. Rx es 0, entonces 0 al cuadrado. Más Ry es 2 raíz de 3 al cuadrado. Ahí está, al cuadrado. Entonces, este cuadrado nos sale 2 al cuadrado, 4. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado me sale 3. 4 por 3, 12. Entonces, el resultado es 2 raíz de 3. Perfecto, muchachos. Esperemos con esta práctica hayamos recordado todo lo que son vectores y hayamos también reforzado nuestro conocimiento sobre los vectores. Nos vemos hasta la próxima semana. Paz y bien.